Gracias, ¿se lo imagina? ¿Cuáles son los síntomas más comunes por lo que puedan acudir con el cardiólogo? Dolor precordial. Muy bien, empecemos entonces con dolor precordial. Cuando hablamos dolor precordial o por lo que acuden, lógicamente debemos de hacer descripción del tipo de dolor, que es la anamnesis, y que por lo tanto hacemos alicia, ¿verdad? Pero eso ya se lo saben, adelante. ¿De cuáles son las patologías que más probablemente me causan dolor? O por la que yo debo estar pensando constantemente en un paciente que llegan con dolor. El principal, el síndrome coronario. Síndrome coronario agudo. O como le dicen algunos, síndrome isquémico coronario agudo. Esa es la causa principal que yo debo estar sospechando todo paciente que me llegue con dolor precordial. ¿Qué otra causa, qué otra patología me puede condicionar dolor precordial? ¿Otra? Ok, empecemos con lo que es el aparato cardiovascular. Ok. Una neoplasia. Síndrome aórtico, pericarditis. ¿Cuál otro? Endocarditis. Es muy raro que te lo cause, pero bueno, endocarditis y miocarditis. ¿Qué otras causas? Ahora sí veamos las no cardíacas. ¿Dónde? Las estenosis no causan dolor, las valvulopatías no causan dolor. Ah, yo no dije. O sea, no. La disección aórtica entra dentro del síndrome aórtico. Muy bien. No cardíacos, ahora sí, esofagitis, espasmo esofágico, úlcera gástrica, costocondritis, ¿sí? O síndrome de Tietze. Algo así se escribe, no recuerdo. Ok. Y hay otras cosas, ¿no? Musculares, etc. Y las pulmonares, lógicamente. Una mediastinitis te puede condicionar dolor a nivel retroesternal. ¿Cómo sabemos por clínica si se trata de una o de otra? ¿Cómo podemos hacerlo? Por la lista. Por la característica, ¿verdad? Muy bien. Empecemos con el síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la característica? Pues que me va a dar un dolor tipo anginoso. ¿Cuál es la característica del dolor tipo anginoso? Que es retroesternal. ¿De qué tipo? ¿Cómo es el dolor del infarto? Pues para que ustedes me entiendan. Opresivo, muy bien. ¿Qué más? En el síndrome coronario agudo se presenta en reposo. Agudo, bueno, o de inicio introspectivo, pues para que ustedes entiendan. Se presenta más en las primeras horas de la madrugada. Dura aproximadamente más de 20 minutos a más.
¿Hacia dónde se irradia? Hacia el brazo. Brazo izquierdo, cuello, epigastrio. ¿Dónde más? Principalmente son esas tres zonas. Muy bien. Brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula también. O al epigastrio. ¿Qué quiere decir? No que siempre se va a irradiar a todos, sino que el paciente le va a decir, siento un dolor, que me apriete el pecho a nivel, en la parte media del tórax, que siento que se va hacia el brazo o hacia el cuello o a la mandíbula, o bien hacia el epigastrio. Cualquiera de esas cuatro regiones son irradiaciones propias del síndrome coronario agudo. ¿Cómo es? Es opresivo, que quiere decir que el paciente siente como que le están apretando. Se acompaña de... ¿Cuáles son los datos acompañantes? Disnea, diaforesis, sensación inminente de muerte. O sea, siento que voy a morir. Y dentro de los signos que presenta, que se acompañan, es el signo de Levin. ¿Qué es el signo de Levin? Que el paciente, para referir el dolor, pone su mano como en garra y la coloca sobre el pecho. Siento como que me aprieta y como que me lo están apretando. Ese es el signo de Levin. Si el paciente hace esto, es que me duele aquí, muy probablemente, o tiene menos probabilidad de que sea de tipo anquinoso. O si dice, es que me duele aquí, mucho menos. Normalmente, como es opresivo y esa sensación inminente de muerte, es que siento que aquí es el dolor, ¿no? Signo de Levin. Sí, más o menos. A ver, ¿cómo? No, y luego para levantar el brazo le hace así, ¿no? Hacia atrás. Muy bien. Esa es la característica del dolor tipo anginoso. Ya lo puedo borrar, ¿no? No. A ver, permítame tantito. Ya. Yo veo que traen ahí sus, ¿cómo se llama? Esa cosa. Puro 10. Está bien. ¿Ya? Muy bien. Síndrome aórtico. El síndrome aórtico consta de tres patologías, que la más común, la disección aórtica, la úlcera aórtica y el hematoma intramural aórtico. Claro, se la vamos a anotar aquí. Disección, úlcera y lo que es el hematoma o trombo intramural. Intramural. Mural. Dime las porciones de la aorta. No, eso no es. A ver, así nunca le pregunto. Ella. Ya te la dieron. Muy bien.
lógicamente el dolor va a depender de dónde se localice, en qué parte se encuentra la lesión. Pero es característico el dolor tipo lacerante, ¿sabe? O, ¿cómo le podría decir? Desgarrante, como dicen los libros, ¿no? Tipo desgarrante. Para que se entienda mejor. ¿Sí saben lo que es desgarrar, no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo hacen? Como si le estuvieran rompiendo. ¿Dónde se localiza? Normalmente la que está a nivel del callado y en la porción descendente torácica se va a localizar a nivel interescapular. Interescapular y es migratorio. ¿Por qué es migratorio? ¿Qué quiere decir que es migratorio? ¿Que lo va a deportar Trump? No. ¿Qué significa migratorio? Que va cambiando de localización. ¿Por qué va cambiando de localización? ¿Qué es la causa más común de este tipo de dolor? Es la disección. ¿Qué es disección? ¿Por qué? Muy bien, que va separando. Disecar es separar, ¿no? Separar. ¿De cuántas capas tiene la aorta? ¿Cuántas capas? Tiene la íntima, la media, telvicia, etc. Y tiene una capa muscular. Empieza a diseccionar, a separar la íntima de la capa media. Y esa separación va haciendo que el dolor inicie a un lado y conforme vayas descendiendo o vaya afectando a la demás capa, el dolor va a ir cambiando. Puede empezar aquí, o sea, en esta parte, sentir, es que siento como aquí, después, no, es que ya va bajando. O empezó acá y ahora ya lo siento acá. ¿Por qué? Porque va diseccionando, va afectando. Entonces, todo eso, donde se va metiendo sangre y va diseccionando, va a condicionar el dolor. El dolor va migrando. Muy bien. Y el paciente lo siente como que le desgarra, a pesar de que es aquí, aunque lógicamente muchas veces también lo pueden sentir opresivo. ¿Por qué puede sentir tipo anginoso un paciente que tiene una disección aórtica? De hecho, se puede confundir con un infarto. Cuando veamos disección aórtica se van a dar cuenta que se puede confundir. ¿Por qué? ¿Dónde inicia la aorta? La aorta tiene esta característica. No es algo, sino que hace esto. ¿Y aquí qué sale aquí? Las arterias coronarias. Estos son los senos de Valsalvas o senos coronarios. Y es ahí la raíz de la aorta. Ahora, la disección puede afectar la... ¿Cómo digo? De Valsalva. Seno de Valsalva. Si la disección inicia aquí, que me comprometa a una de las arterias, ¿qué va a pasar con la irrigación de esa arteria? Se va a perder. No, ya no va a haber esa irrigación. ¿Y qué le va a pasar al corazón? Se va a infartar. Entonces tiene un infarto, pero no por la consecuencia de un trombos normal, sino por una disección aórtica. Y el problema es que este tipo de paciente lo hemos llegado a trombolizar a consecuencia de que en el electro me muestra que hay un infarto. El paciente lo refiere como el dolor del infarto, pero era una disección aórtica. Estaba sangrando por dentro la aorta, o sea, estaba una luz que estaba metiéndose la sangre. Si yo lo trombolizo, ¿qué le va a pasar? ¿Le voy a hacer sangrar o voy a hacer que se rompa esa disección? Y entonces, en vez de hacerlo bien, le dice un mal. Muy bien. Esa es más o menos la característica del dolor del síndrome
aórtico. ¿Ven que es diferente al síndrome coronario agudo? Muy bien. Le vamos a continuar. Dolor de la pericarditis. ¿Cómo creen que sea el dolor de la pericarditis? Lo curioso es que se lo estoy poniendo porque todos esos tres se pueden confundir con el síndrome, con infarto, de hecho. ¿Cuál es la característica del dolor de la pericarditis? De hecho es opresivo también, ¿no? Opresivo. Retroesternal. Pero no es de inicio agudo, sino de inicio más, ¿cómo se podría decir? ¿Manda? Tardío. Más lento, de inicio lento. Porque no es tardío, no es crónico, sino que va increciendo el dolor. O sea, el dolor es increciendo, va aumentando conforme van pasando los días, haciéndose más intenso a la semana de haber iniciado la sintomatología. Un inicio ascendente. Normalmente si empiezo hoy con el dolor lo voy a sentir así como una sensación de opresión, pero pues esa sensación nada más molesta. Conforme van pasando los días se va a incrementar. Otra característica es que incrementa con el decúbito supino. Al estar acostado boca arriba. Se calma, disminuye al inclinarse, inclinación hacia adelante. Si el paciente inclina su tórax hacia adelante, el dolor se calma, se disminuye. Porque como disminuye la compresión del pericardio, se calma. Si yo hago así, el corazón se va hacia atrás y queda como apretado el pericardio. Como en la parte del mediastino anterior no hay nada sino un espacio entre el esternón y el corazón, al hacer así, se viene el corazón hacia adelante y se descomprime el pericardio. Y se irradia hacia los músculos trapecios. ¿Dónde quedan los músculos trapecios? Muy bien. Entonces, irradiación. Suele acompañarse de disnea sin presencia de diaforesis. O sea, sí hay sensación de falta de aire, pero no hay diaforesis, no hay esa sensación inminente de muerte. Y el paciente no coloca la mano en garra. Creo que él no me entendió. Muy bien. ¿Entendieron más o menos la característica del dolor pericárdico? Muy bien, la endocarditis y la miocarditis realmente no dan dolor. Y es un dolor similar a la pericarditis, sin la característica nada más de la disminución. Pues esos dolores no disminuyen. ¿Ande? Esos dolores no disminuyen, son constantes. No disminuye, son constantes. Normalmente no presentan dolor. Cuando lo llegan a presentar son similares a la pericarditis. Porque llegan a presentar dolor cuando afectan al pericardio, una miopericarditis, una endopericarditis. ¿Por qué el endocardio no duele? Porque no tiene fibras nerviosas, sensitivas. Está irrigado por el sistema nervioso autónomo. Y eso, no tiene rama sensitiva ni el miocardio, ni el endocardio. Solamente la parte externa del corazón tiene fibras sensitiva. ¿Por qué duele entonces el miocardio cuando se muere? Porque es por isquemia. Y entonces el dolor se transmite por la otra vía. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, veámoslo, ¿no? Los que no son de origen cardíaco, con la que debemos de hacer diagnóstico diferencial del dolor.
La esofagitis, ¿cómo es el dolor de la esofagitis y del espasmo esofágico? Normalmente surente, se acompaña normalmente de pirosis antes de presentar el dolor. Y se siente esa sensación de que como que el alimento no puede pasar, ¿no? La de la úlcera gástrica es similar, es un dolor a nivel de epigastrio. ¿Por qué se puede confundir con un infarto? Porque el infarto de la cara inferior va a dar la misma sintomatología de una gastritis erosiva o de una úlcera gástrica. ¿Cuál es la característica del dolor de la costocondritis? Es un dolor tipo punzante o lancinante, como si le atravesaran con un picayelo, que se incrementa al extender el tórax o a la dígito presión. Por dormir boca abajo, por hacer ejercicio, por cargar objetos pesados, por la misma estrés, ansiedad, se puede condicionar ese tipo de dolor. En las mujeres por tener mamas muy prominentes. Por eso a veces es necesario estarle ayudando. No, no sé. Ahorita van a ir a acusar con el coche. ¿Ya puedo borrar eso entonces? Muy bien. Ya vimos el dolor precordial. Es uno de los síntomas más importantes y más común. ¿Qué otro síntoma? Síntomas. Disnea, muy bien. No dificultad respiratoria, no es lo mismo dificultad respiratoria que disnea, ¿eh? Muchas veces lo confunden, pero no. O el paciente lo puede confundir. Hay muchas formas de los pacientes de referir la disnea. Pero la disnea puede ser de origen, vamos a poner los orígenes, es cardiogénico, cardiogénica, pulmonar u otro. ¿Qué es la disnea? No, es la sensación de falta de aire. Sensación de falta de aire. No es lo mismo la respiratoria que sensación de falta de aire. Ahora, entender la disnea para poder hacer el diagnóstico diferencial es entender cómo primero, cuáles son los mecanismos por los que se puede producir. Y como vimos en neumo, para el intercambio gaseoso necesitamos la ventilación, necesitamos el intercambio y necesitamos el transporte. Y dentro del transporte es ahí donde entra el corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón quien bombea la sangre. Muy bien. De todo paciente que tenga una alteración en el llenado y bombeo del corazón, en la función del corazón, puede tener disnea a consecuencia de la falla del buen aporte de sangre hacia los tejidos. Muy bien. Pero como pueden ver, no es el único, porque donde se lleva el intercambio o la ventilación y el intercambio de gases es en el pulmón. Entonces yo tengo que diferenciar si mi paciente tiene disnea de origen cardiogénico o de origen pulmonar, o si hay otra causa de la disnea, como la disnea psicógena, la disnea por anemia, la disnea por alteraciones neurológicas. Veamos, primero, en la disnea de tipo cardiológico, bueno, vamos a ver primero nuevamente. La disnea puede ser en reposo, la disnea en reposo, o bien disnea de esfuerzo. ¿Qué es la disnea en reposo? Es aquella que se presenta a pesar de que no estemos haciendo ninguna actividad. Muy bien.
¿Qué es la disnea de esfuerzo? Pues aquella que se presenta haciendo una actividad. Y hay varias escalas de medición de disnea. Para la exploración utilizaremos escalas de medición de disnea. Las que se han utilizado son la Medical Resiliency, MRC, la escala visual análoga de la disnea, la BORD y la AHA. ¿Cómo medimos la disnea de esfuerzo? ¿Cómo la interrogamos? ¿Cómo interrogarían ustedes una disnea de esfuerzo? Se encontraba realizando una actividad. Ok, imagínate que yo soy tu paciente y te voy a decir, doctora, fíjese que lo vengo a ver porque siento como que me falta el aire cada vez que camino. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 días, doctor. Solo cuando camina. Sí, cuando camino. Camino mucho. Ok, vieron como que es un poquito difícil hacer el interrogatorio de la disnea, ¿no? Por eso utilizamos escalas, muy bien. Ahora, veamos, busquen la escala Medical Resiliency o la MRC de disnea. Es la que vamos a utilizar para la disnea de esfuerzo. La escala visual análoga de la disnea es para la disnea en reposo. ¿Ya la encontraron la MRC? A ver, 0 al 4. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice en la la 0. De hecho es 0 disnea, ¿no? Solo me falta el aire con el reciente. A eso a cualquiera. ¿O no? A ustedes no. Hasta los que van al gimnasio, ¿a poco no sienten que se cansan cuando están haciendo un ejercicio intenso? Ahora, lo importante es para ustedes que es intenso, ¿no? Es que corrí 500 kilómetros y ahora sí me sentí cansado. No sería intenso, sería súper intenso para mí, ¿no? O sea, yo corro de la cama al baño y ya me siento cansado. Tuve las escaleras de Sí, yo en mi juventud aguantaba 5, ¿no? Ya ahorita al segundo ya sí estoy súper cansado. Sí, es que yo vivo en el 5º piso y no hay elevador. Muy bien. La intensidad va a depender. ¿Qué sigue en el 1? ¿Qué dice? Caminar rápido o en pendiente. Caminar rápido o en pendiente, ¿viste? O sea, pero aquí lo va. ¿Tercero? A caminar en plano, caminar más lento que otras personas de la misma edad por la falta de aire o tengo que parar para... Muy bien, veamos. Como normalmente esas preguntas como que quedan muy ambiguas, ¿sí o no? Y es la más utilizada, de las escalas. ¿Qué es lo que debe hacer? Muy bien, ¿cuándo dice usted que se cansa al caminar? ¿Cuánto caminaba antes? ¿Cuánto caminaba? Vamos a poner un parámetro, porque ¿cuánto caminaba? Porque al caminar pues no me está diciendo nada. ¿Cuánto caminaba antes? Bueno, yo caminaba 20 cuadras sin ningún problema. ¿Cuánto camina ahora? No, pues solamente camino 2 cuadras, ok. ¿En dónde lo colocarían ustedes? 3. ¿Qué dice el 4? Muy bien, lo pondrían en 3, ¿no? Muy bien. No, pues es que si yo le digo, es que solamente me canso cuando subo las escaleras. Ya quedaría en el 2, porque en plano camino normal. Era una para Michelle. Muy bien. ¿Qué dice el 4? Primer reposo o al mínimo esfuerzo. Muy bien. Vestirse o ¿De que ya me impide? ¿O que ya estoy? Es que yo siento que me falta el aire. Muy bien. Ahora, esa escala se la tienen que aprender porque es de ahí como van a medir la disnea.
Le vamos a dejar solamente esa para la disnea en de esfuerzo. Y vamos a ver la escala visual análoga de la disnea. Esa le va a parecer mucho más fácil. Búsquenla. Escala visual análoga de la disnea. Visual análogo. Excelente. La escala visual análoga de la disnea es igual que la escala visual análoga del dolor. Dice del 0 al 10. Muy bien. Ese es más fácil porque en un paciente se utiliza mucho en urgencia. Porque a un paciente que está con disnea en el área de urgencia, pues muy difícil le voy a ir preguntando a ver cuánto camino. Por ejemplo, si me llega en choque, dice, es que siento que me falta el aire. Muy bien, perfecto. Del 0 al 10, ¿qué tanto le falta el aire? No es efectiva, pero me va a dar una idea de cuánto tiene de disnea. Sí siento que me falta el aire, doctor. Del 0 al 10, ¿cuánto? ¿Cuándo es medio? ¿Cuándo es intenso? ¿Cuánto es leve? ¿Del dolor? Es la misma, nada más porque la utilizo para la disnea. Porque los dos son síntomas y no signos, ¿verdad? Yo mido la subjetividad. A ver, ¿qué es lo que mide la escala del dolor? No mide el dolor per se, o sea, no me voy a decir, tiene un dolor grado 10 y ya lo estoy viendo, ¿no? Es subjetividad. ¿Cómo siente ella el dolor? ¿Cómo está experimentando ella el dolor? Para ella, la sensación es un 10. Pero a lo mejor ese tipo de patología, del misma intensidad del dolor, si lo pudiéramos medir, a lo mejor para otro paciente para un 7, un 6. ¿De qué depende el dolor? Del umbral del dolor que tenga el paciente. ¿De qué depende de la disnea? Del umbral de la disnea que tenga el paciente. ¿A qué voy? No es lo mismo que yo empiece a tener disnea de esfuerzo, que no hago nada de ejercicio, a uno que se dedica a correr maratones. Él va a decir, es que yo antes caminaba 50 cuadras y ahora nada más camino 20. Yo antes caminaba 5 cuadras y ahora nada más camino 2. No es lo mismo. La sensación va a cansar mucho más rápido. O a lo mejor yo le puedo preguntar, oiga, ¿tiene insuficiencia cardíaca bien marcada? Y le pregunto, ¿tiene disnea? No. ¿Por qué? Porque para él era normal, ¿no?, los esfuerzos pequeños. Lo que no es normal para él, o lo que ya sería normal para él, es no poder hacer lo que antes hacía. O sea, ya no correr un maratón porque ahora se siente que se cansa. Pero si yo le digo, si corres 5 kilómetros, ¿sientes que te falta el aire? Al segundo kilómetro, no, al segundo de haber empezado la carrera. La disnea entonces es muy subjetiva. Ahora, otro tipo de disnea en reposo, o disneas ya, tipos de disnea que se presentan sobre todo en los pacientes son la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la ventopnea y también podemos encontrar platipnea, veamos, ¿qué es la disnea? La ortopnea. La ortopnea. Cuando te duele el... No. Esa no, Martín. La ortopnea es la sensación de disnea o de falta de aire al estar acostado en decúbito dorsal. Esa se llama ortopnea. En el momento, el paciente que no tolera el decúbito dorsal.
Jackie. Jacqueline. Jackie. ¿Pudiste descargar el gato? Hubiera salido, güey, porque fueron de raza. Muy bien. Y entonces ya más o menos entendieron la disnea la ortopnea. El paciente no tolera el decúbito dorsal y se mide por almohadas. ¿Qué es una almohada? Muy bien. Entonces se mide por almohada. Entonces, ¿cómo lo interrogamos? Cuando usted tolera estar acostado completamente, o cuántas almohadas usa para dormir. Yo no uso ninguna almohada. Ah, ok, no tiene ortopnea. Uso 1, 2, 3, 4 almohadas, o tengo que dormir en un reposet para los que tienen billetes o dinero, o duermo en un alacrán para los que somos pobres, ¿no? Te voy a poner ortopnea de alacrán. Te tengo que indicar de cuánto es la ortopnea. ¿Por qué es importante el preguntar? Porque me habla del grado de ortopnea. ¿Saben lo que es un alacrán? Sí. Lo que no saben lo que es un reposer. Me pasé, ¿verdad? Sí, ya sé. Muy bien. Ahora, quiero que me describas la fisiopatología de la ortopnea. ¿Por qué se presenta? No, es el que también tiene como ese A ver, ¿me escucho? ¿Te escucho y no te escucho? Sí. No, Muy bien, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cuántas horas son? ¿Ya terminó? Ay, sí, cierto. Faltan 8, muy bien. Yo también. Muy bien. La disnea, la ortopnea, se presenta por estimulación de los receptores J a nivel alveolar a consecuencia de la congestión capilar. Capilar pulmonar por incremento del retorno venoso al acostarse la persona. ¿Cuántos mililitros, si ustedes levantaran las piernas, cuántos mililitros de sangre más le llegaría al corazón? Le llega aproximadamente 500 mililitros. Si ustedes levantan las piernas, le llegan 500 mililitros más. Pero si ustedes se acuestan en forma normal, le llegan aproximadamente 200 mililitros. El retorno venoso se incrementa. Y eso hace que le llegue más sangre al corazón, que esté insuficiente, no lo va a poder bombear, se va a quedar en los capilares pulmonares, lo va a congestionar, va a estimular los receptores J y entonces el paciente no va a poder respirar. Va a sentir que le falta el aire y por lo tanto va a tener que inclinarse. ¿Para qué? Para que la sangre que está en el pulmón se vaya hacia la parte declive, descongestione los alveolos o el capilar pulmonar y con eso ya puede respirar. Y es lo mismo que la disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Es el paciente que inicia con la ortopnea, que aún la tolera 2 a 4 horas, pero posterior a esas 2 o 4 horas se tiene que
se despierta porque le falta el aire, se tiene que sentar a la orilla de la cama y colocarse una corriente de aire. ¿Por qué? Porque está incrementando el retorno venoso. Eso va haciendo que el corazón no la esté bombeando adecuadamente, se empieza a congestionar los capilares y el paciente presente la disnea. Es diferente a la ortopnea porque el de la ortopnea no lo tolera ya el decúbito. La disnea paroxística tarda en presentarse 2 a 4 horas después de haberse acostado el paciente. Se llama nocturna porque normalmente se estudia, el paciente no podía dormir por eso, ¿no? Pero lo pueden presentar a cualquier hora. Disnea paroxística. ¿Por qué paroxística? Porque después de que se levantó, la sangre volvió otra vez al declive, vuelve a tolerar otra vez el decúbito hasta que se vuelve a congestionar. ¿Ya? ¿Qué es la vendopnea? No es vender la disnea. Al inclinarse hacia adelante, borrachar. Muy bien. Ya tenemos. No, la vendopnea no, ya no se la digo. Para inclinarse, bueno. Muy bien, cuando el paciente se inclina para amarrarse las agujetas, para levantar algo, como el corazón se hace hacia adelante, un corazón que está grande, no se puede comprimir adecuadamente y entonces el paciente empieza a presentar disnea o siente esa falta de aire cuando se agacha. Esas tres características de las disneas, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y la vendopnea, son característicos, no patognomónicos, pero sí característicos de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? O sea, si usted le llega un paciente que siente que le falta el aire al caminar, que ya camina menos cuadras que antes y que se cansa o que siente que le falta el aire al estar acostado, que necesita 2 o 3, 1 o 2 almohadas o 3 almohadas, que inició primero con disnea paroxística y que se cansa o siente disnea cuando se agacha, ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. Así, de simple. Son datos de insuficiencia cardíaca. Los tres. Dato de insuficiencia cardíaca, ortopnea, disnea paroxística y vendopnea. Son. Ok. ¿Qué es la platipnea? A ver. Cuando tengo disnea que la siento al estar parado, pero que se calma al estar acostado y nada tiene que ver con el corazón. La platipnea es, yo siento disnea al estar así. Es que siento que me falta el aire, pero me recuesto, ya descanso. Es para alteraciones sobre todo a nivel del diafragma, muscular o pulmonar. O los del hígado, los que tienen problemas hepáticos. ¿Y la batipnea? ¿Qué es la batipnea? Es la disnea de Batman, ¿no? Pero no, a ver, ¿qué es la batipnea? ¿Qué es batipnea? ¿Eh? Todas esas disneas se lo tienen que saber. ¿Mande? Ya se te acabaron los ventopnea. ¿Qué es la trepopnea? También busca. Trepo. ¿Preguntó a ella? O sea que en una sí y en otra no. Ajá. La batipnea. La trepopnea al estar de lado. ¿Cómo dice la definición?
Sí, la trepopnea es cuando me acuesto de un lado, por ejemplo, así, del lado de cúbito lateral izquierdo y siento que me falta el aire. Me acuesto del otro y ya se me calma, ¿no? Al igual que la batipnea es cuando yo siento esa sensación de que me falta el aire al estar acostado, ¿no? Pero no se mejora ni se calma cuando me inclino o cuando me levanto. Simplemente es esa sensación de molestia más que de disnea al estar acostado. Y son de otros orígenes. Vamos a continuar todavía la de la disnea, me falta un montón. Porque hay un diagnóstico diferencial muy extenso lo de la disnea.